Los editores del sitio web Motor Biscuit lo dijeron claramente. Si tienes cierta edad, recuerdas los días en que las camionetas familiares llenaban las carreteras. Sí, automotriz. Las revistas automotrices nos recuerdan que las camionetas familiares siguen a la venta y son populares en Europa. Predicen que volverán a estar de moda de forma semirregular. Pero para los que tenemos cierta edad, esos días en los que metías a todo el vecindario en la parte trasera de la camioneta familiar para ir al autocinema o disfrutabas la libertad del camino, los asientos traseros no solo son cosa del pasado, también resultan extraños para quienes no los recuerdan. Las camionetas familiares de los 80 son más que una época pintoresca en la historia automotriz de Estados Unidos. Durante casi 4 décadas fueron el símbolo mismo de la vida familiar en Estados Unidos. Ya sea para los viajes familiares por carretera por todo el país o como el auto que llevó tus cosas a la universidad, la historia de la gran vagoneta estadounidense merece ser recordada. Una edición de 2014 de The Atlantic dice: las vagonetas, el vehículo vacacional por excelencia, son un diseño automotriz exclusivamente estadounidense, con un origen casi tan antiguo como la industria automotriz misma. El predecesor de la vagoneta era algo llamado Depot Hack. Hack era la abreviatura de Hackney, que básicamente significaba taxi de alquiler. Originalmente un tipo de carreta tirada por caballos, los primeros Depot Hacks automotrices eran modificaciones personalizadas, a menudo basadas en el chasis de camión del Ford Modelo T, que básicamente era el famoso Modelo T, con una distancia entre ejes más larga. El Ford Modelo TT se vendía como chasis y el comprador aportaba la carrocería. Coach Built señala que algunos de los primeros camiones Ford se vendieron con carrocerías comerciales. Ford terminó el programa en 1913, dejando el campo libre para emprendedores de carrocerías comerciales, hasta 1924, cuando llegaron las primeras camionetas Ford Modelo T, fabricadas en la planta. Las carrocerías eran hechas por York Body Company de Pensilvania y Stoughton Wagon Company de Wisconsin, e incluían el modelo Depot entre los tipos de camión. Los Hacks Depot eran servicios personalizados de mayor nivel para transportar pasajeros desde estaciones de tren. Por lo tanto, se les daba una carrocería cubierta diseñada tanto para acomodar a más pasajeros como para transportar grandes cantidades de equipaje. Tad Burnes, autor de la columna Auto Album, escribió en 1978: ¿qué es un Depot Hack? Es un predecesor de la vagoneta actual, combinando una vagoneta de lados abiertos y una camioneta cubierta en uno solo. Como dato adicional, los Depot Hacks se parecían exteriormente a las camionetas con toldo, que se diferenciaban en que estas últimas estaban diseñadas para maximizar la carga y solo tenían asientos en la parte delantera. Uno de los camiones con toldo más populares fue diseñado por Ransom L. Olds y se llamó Rio Speedwagon. En 1967, las palabras Rio Speedwagon se escribieron en un pizarrón de una clase de historia del transporte en la Universidad de Illinois. Eso lo vio Neil Doughty, quien decidió usarlo como el nombre de su banda. En vez de decirlo como la compañía de autos Rio Speedwagon, ellos siempre decían las letras separadas, R-I-O Speedwagon. Y si tus padres eran geniales, puede que hayas escuchado a R-I-O Speedwagon en la radio amplitud modulada, o si eran realmente geniales, en el reproductor de 8 pistas de la camioneta familiar. ¿Camioneta? Los Depot Hacks también tenían otros nombres: carry-alls, suburbans, y como los depósitos también se llamaban estaciones. Las carrocerías son similares y cumplen funciones como las camionetas, muchas veces hechas por las mismas compañías, por eso se llaman camionetas de estación. En 1923, Star, una marca de Durant Motors que intentaba competir directamente con Ford, produjo el primer modelo de producción de camioneta de estación, y muchos aficionados consideran que esa fue la primera camioneta de estación real. Aunque hay desacuerdo sobre la definición, Dictionary.com define la camioneta de estación como un automóvil con una o más filas de asientos plegables o removibles detrás del conductor y sin compartimiento para equipaje, pero con un área detrás de los asientos en la que se pueden colocar maletas, paquetes, etc. Pueden cargarse por una compuerta trasera. Stationwagon.com describe el vehículo clásico con distancia entre ejes larga, tracción trasera y derivado de un auto estándar, usualmente con chasis de sedán o techo rígido. Del 1923 al Buick Roadmaster Estate Wagon de 1996, aunque el sitio web usa una definición más amplia. Y el Star, por supuesto, usaba una carrocería de madera, explica el historiador automotriz Norm Mort en su libro de 2010, American Woody. Stoughton, Wagon Company y Martin Perry proveían carrocerías de madera barnizada que se instalaban en la fábrica y luego se enviaban a los concesionarios. No se sabe cuántas Star Woody se produjeron, pero se cree que solo pocas vagonetas Star Durant de 1923 existen.
Es lógico que las primeras vagonetas tuvieran carrocería de madera. Las carrocerías originales de los Depot Hacks las hacían fabricantes de carretas y ebanistas, dice Mort. Durante la década de 1920, las carrocerías de vagonetas se ofrecían en los chasis de docenas de otros fabricantes de automóviles estadounidenses, incluyendo marcas populares como Dodge Overland, Chevrolet Maxwell, Rio Essex y Buick. Buick tenía 3 modelos distintos de su Express Woody para pasajeros. Aunque algunas compañías utilizaban el chasis de camión para las vagonetas, la tendencia era usar un chasis de automóvil más grande. La vagoneta ganó popularidad y el mayor fabricante de autos lo notó, escribe Mort. El mercado de las vagonetas Woody continuó expandiéndose y Enrique Ford era muy consciente de este hecho. Tras finalizar el modelo T en 1927 y lanzar el modelo A en 1928, Ford pudo ofrecer su propia vagoneta Woody de producción. Aunque hubo modelos previos, Mecánica Popular afirmó en 2013 que el modelo A de 1929 fue la primera Woody producida en masa. Mort escribe: Ford lideró las ventas de vagonetas y continuará dominando el mercado hasta la era de las versiones completamente de acero. Aún así, las vagonetas no eran autos familiares. StationWagons.com dice que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, las vagonetas eran vistas como vehículos comerciales y su producción era baja. En 1940 las vagonetas eran menos del 1% de las ventas de vehículos motorizados. Pero el final de la Segunda Guerra Mundial trajo un auge económico y familiar, y con ello la era de las vagonetas. Es interesante preguntarse por qué las vagonetas siguieron usando madera en sus carrocerías, aun cuando el acero ya reemplazaba la madera en la mayoría de los autos. El sitio web de la subasta de autos clásicos de Hemmings dice: aunque hubo gran depresión, los avances automotrices siguieron llegando rápido. Con la llegada en 1936 de las carrocerías totalmente de acero de General Motors, la era de la madera parecía terminar. Sin embargo, Hemmings señala que el acero, con todas sus fortalezas, durabilidad y eficiencia en la fabricación, no logró eliminar la madera por completo. Antes de la guerra, la madera se usaba por varias razones. Había mucho material y la gente sabía cómo trabajarla. La planta de Ford en Iron Mountain estaba junto a un bosque de 500,000 acres, y los autos con carrocería de madera lucían acogedores y hogareños. Tras la Segunda Guerra Mundial, la madera se volvió mucho más necesaria. El acero era escaso y el gobierno lo distribuía cuidadosamente, buscando transformar la maquinaria de guerra en prosperidad. La madera no era escasa, por eso a fines de los 40 sobraban autos de pasajeros con carrocería de madera, como Town and Country de Chrysler o el Ford Sportsman. Popular Mechanics señala que a medida que el uso del acero se volvió más común, los diseñadores empezaron a usar la madera más como un elemento de estilo. El acero mejoró la resistencia y durabilidad de la carrocería, pero los clientes seguían pidiendo el aspecto cálido de la madera. Con el abaratamiento y popularidad del acero estampado, los acabados de madera auténtica pasaron a ser un lujo. La mano de obra evocaba el encanto del viejo mundo. El Chrysler Town and Country fue el modelo más lujoso de la marca de 1941 a 1959. La camioneta con carrocería de madera contribuyó a la enfermedad de la corteza de arce, señala el Dr. Thomas Johnson en el libro de Ron Kalwocki, Station Wagon, 1998, un tributo al adicto al trabajo sobre ruedas en Estados Unidos. Un dato poco conocido sobre la producción de camionetas Ford Modelo A por Enrique Ford en la península superior de Michigan es que se describió una nueva enfermedad debido a esto. Según el Dr. Johnson, el Dr. Juan Tewi atendió en su sanatorio en Michigan a varios pacientes con síntomas similares a la tuberculosis. Eventualmente, Tugey descubrió que el problema era que el aserradero que cortaba los troncos para Ford estaba cortando troncos que habían sido talados el año anterior y que se habían dejado en el bosque. En ese tiempo, el hongo había comenzado a crecer en la corteza y se esparcía como un polvo negro cuando se cortaban los troncos. Ese polvo provocaba alergias e inflamación pulmonar en algunos trabajadores. Jones escribe que el Dr. Tugey resolvió el problema rociando agua sobre la sierra. Sin embargo, la enfermedad de la corteza de arce no era el único problema. La madera necesitaba más tiempo y habilidad y no podía seguir el auge automotriz. El historiador automotriz Charlie Crowell escribió en Article Biz: en 1949, las camionetas Chevrolet, Pontiac y Oldsmobile tenían una franja y compuerta trasera de madera. A mitad de año, la madera se sustituyó por una calcomanía similar. Buick fue el último gran fabricante en ofrecer una camioneta de producción con madera real en el exterior, en 1953. Y así, de repente, la era de los Woody llegó a su fin. Hemmings escribe que la época dorada de las camionetas familiares de fábrica con carrocería de madera fue un periodo muy breve en la historia, realmente solo 2 décadas, y sin embargo, la camioneta de madera se convirtió en una parte imborrable de la cultura estadounidense.
explica Crowell. Otro capítulo para estos vehículos estaba por iniciar. A inicios de los 60 empezó la fiebre del surf. Los surfistas, que siempre parecían estar cortos de dinero, descubrieron que podían comprar Woodies baratos y que eran perfectos para transportar las largas tablas de surf de la época. Cuando llegó la música surf, grupos como los Beach Boys inmortalizaron a Woody en sus canciones. La conexión entre el surf y los Woodies se volvió permanente de inmediato. De hecho, escribe Crowell, fueron los surfistas y su música quienes dieron origen al término Woody. Aunque la madera dejó de usarse, su reputación permanecía. Se podría decir que quedó arraigado en la cultura popular. Escribe el autor Aaron Whitmar en la revista automotriz The News, Wheel. Los Woodies influyeron tanto en la cultura del surf que los paneles de imitación madera siguieron usándose tras los años 60. Si te preguntas por qué tu minivan de los 90 tenía paneles de imitación madera, culpa a un surfista. Popular. Mechanics escribe, durante la segunda mitad del siglo XX los paneles de imitación de madera produjeron verdaderos dolores de vista. Mientras el Woody desaparecía, la era de la vagoneta apenas comenzaba. Escribió el historiador automotriz Bill Vance en 2021. En las décadas inmediatamente posteriores a la guerra, las vagonetas se integraron completamente en la vida norteamericana, particularmente el fenómeno conocido como vida suburbana, las viviendas en serie creadas para acomodar a las crecientes familias jóvenes. Los suburbios requerían transporte privado motorizado. El transporte público era escaso y las distancias largas hacían impráctico caminar. La camioneta familiar era el vehículo natural para transportar niños, mascotas, suministros de jardinería, muebles para el hogar y la infinidad de otros artículos de la vida suburbana. Charlie Moss escribe en The Atlantic que, en cierto momento de la historia automotriz de Estados Unidos, la camioneta familiar representaba a la familia moderna de clase media. Durante más de 40 años confiamos en ella para llevarnos a donde necesitábamos ir y para transportar lo que necesitábamos llevar. Moss tenía experiencia de primera mano en el tema. De niño, mi familia tenía una Chevrolet Caprice Classic 1984 Burdeos, con paneles de madera falsos y portaequipaje en el techo. 9 pasajeros cabían cómodos. En sus 17 años de vida, hizo al menos 12 viajes por carretera de Chattanooga, Tennessee, a Florida, llevando el equipaje de toda nuestra familia en el techo. El atractivo de la vagoneta es difícil de explicar y está muy ligado a la nostalgia. Escribiendo en la revista Auto Influence, la autora Julia Austin señala: hay algo de nostalgia satisfactoria en estar en una vagoneta. Todos tienen esos recuerdos preciados de subirse a una y pasar una variedad de cosas, desde bocadillos hasta audífonos, a través de su largo cuerpo para que los pasajeros del asiento trasero puedan acceder a ellas. El techo bajo hacía que te sintieras más cerca de los demás. ¡Súbete a la camioneta! Era una frase que se gritaba incontables veces al día, ya fuera para ir a la escuela o salir de viaje familiar por carretera. Preston Burt, editor en jefe de Retrofide, escribió en 2021 que la camioneta familiar tiene algo reconfortante y distintivamente estadounidense. Grande como un barco, pesada como un tanque y parecida a una carroza fúnebre para ataúdes. No había mejor símbolo de estatus para mostrar que soy un habitante de los suburbios de clase media. Ya fuera un Plymouth Reliant, Buick Roadmaster, Chevy Caprice Classic o Ford Country Squire, las mamás y papás en el carpool sabían que llegabas con todo. Los viajeros de largas distancias creaban vínculos con su vagoneta, dice Kalwauki citando a Jimmy Davis de Wetumpka, Alabama. En 1958 modificaba aviones en bases de la Fuerza Aérea en todo el país. Nuestro Ford Victoria 1956 no podía transportar nuestras pertenencias, así que lo cambiamos y dimos $200 por una Ford Country Sedan 1956, una vagoneta de 4 puertas para 6 pasajeros. Había espacio suficiente para mi esposa, nuestra hija de 7 meses y yo. Y llevábamos todas nuestras pertenencias en la vagoneta. Mi hija comió varias veces en su asiento de auto mientras viajábamos entre bases aéreas durante 2 años. Teníamos un lugar para poner todo, y siempre lo cargábamos en el mismo lugar cada vez que nos mudábamos. Las mismas cajas siempre se guardaban y se usaban cada vez. En 1963, finalmente cambié la confiable camioneta por un sedán de 2 puertas, modelo 1964. Nuestra hija empezó a llorar en la agencia cuando se llevaron nuestra camioneta. Era el único auto que ella había conocido. Si hubiéramos sabido los problemas con ese sedán, mi esposa y yo también habríamos llorado con ella. Las camionetas familiares siempre ofrecían lujos y comodidades, sin importar su forma. En 2021, Jason Nolte, en Cheapism, destaca los atributos únicos del Ford Limited Country Squire, cuya puerta mágica podía bajarse como compuerta o abrirse como puerta. Con 19 pies y motores V8, el Country Squire era enorme y vendía cientos de miles al año.
Los niños de esa época son más propensos a recordarlo. Asientos laterales, tablero de damas magnético, radio banda ciudadana opcional y compartimiento trasero oculto para carga. Esta es la vagoneta que les presentó a los niños el Wayback. Austin menciona un atractivo único de las vagonetas familiares. ¿Recuerdas los asientos traseros orientados hacia atrás? Ya casi no existen, pero aún puedes hallarlos en una vagoneta. De niño, peleabas por sentarte en el lugar más codiciado del auto. Podías hacer caras graciosas a los vehículos que venían detrás, o sacar los dulces que metiste a escondidas en el auto y que tus papás no sabían. Esos asientos mirando hacia atrás eran mágicos. Aunque eran grandes y con motores V8 enormes, no eran lentos en carretera. Kalwauki menciona a Roberto Bucas de Topeka, Kansas. Su primer recuerdo vívido de un auto es un Parkwood Wagon Cascade Green de 1960. Papá compró lo que había en la concesionaria ese febrero, con un 348 Bipo 8. Disfrutaba retar a los hot rods en los cruces. Todos lo miraban gracioso en la camioneta, pero no reían cuando los rebasaba rápido. Bucas destaca un punto importante sobre el tamaño de una camioneta, que puede medir hasta 19 pies de largo y transportar de 6 a 9 pasajeros. Nunca apreciamos tanto la capacidad de carga de una camioneta como cuando no la teníamos. No hace falta decir que me encantan las camionetas por su utilidad, y su estilo también es una ventaja. Cuando digo que mi auto realmente puede cargar, me refiero a víveres y carga. Su capacidad de carga las integró a las vacaciones familiares, tanto en el viaje como en el destino. Gene Gable escribió en Creative Pro en 2012. Las camionetas familiares eran más que autos, eran extensiones del hogar. La camioneta familiar, ideal para llevar mucho equipo, era la favorita de las familias aventureras para ir a la playa, campamento o lago. Sus grandes motores eran lo suficientemente potentes como para remolcar un remolque o una lancha, y mientras los niños podían dormir en una tienda de campaña, mamá y papá siempre podían estirarse en la parte trasera de la camioneta, donde la comodidad y la privacidad eran un poco mejores. Para algunos, una camioneta familiar era más que un auto, era una forma de vida. En 1957, Ford publicó el folleto Vida en la camioneta familiar. Vivir en la camioneta es un término nuevo. Lo comprendes al ver a una familia de picnic junto al lago, con estufa, hielera y canasta en la compuerta trasera. Lo ves cuando papá y Junior deslizan un bote ligero con una manga de 4 pies dentro de la camioneta, rumbo a una tarde de pesca. Lo ves en el autocinema, donde mamá y papá han acomodado a sus 2 pequeños en el auto acolchonado, la parte trasera de la camioneta con una bolsa de palomitas de maíz. Con una camioneta, los adultos pueden llevar el cuarto de los niños al autocinema. A los amantes de actividades al aire libre les gusta la camioneta, sean esquiadores, buzos, corredores o fotógrafos. Las camionetas transportan fácilmente equipo voluminoso y han revolucionado los viajes largos de campamento. Aún así, la vida en la camioneta terminó, escribió Esteban Williams en el New York Times en 2019. La camioneta familiar, llamada también Estate, Avant, Woody, Combi o Caravana según la cultura, fue clave para las familias en gran parte del siglo XX, transportaba mercancías, recogía invitados en la estación, llevaba a los niños al fútbol y servía de refugio para surfistas sin dinero. Estos vehículos de techo largo y 2 volúmenes fueron víctimas de la crisis de gasolina de los 70. Las ventas y demanda bajaron más en los 80 por la minivan de Chrysler. El mayor golpe fue en los 90. Se llamaba vehículo utilitario deportivo. De repente, la gran vagoneta americana desapareció. Los últimos modelos de General Motors fueron el Chevy Capri y el Buick Roadmaster, 1996. Ford siguió ofreciendo la versión vagoneta del Taurus hasta 2005. Hoy en día no se producen modelos de vagonetas en los Estados Unidos. Hay modelos extranjeros, pero Car for Sale indica que solo son el 1% de las ventas de autos en Estados Unidos. Los vehículos modernos de tracción delantera ya no son el mismo tipo de vehículo. Mucha gente prefiere minivans o SUVs por su mayor tamaño, ya que les permite sentirse más altos al manejar. Pero en algún momento las vagonetas simplemente parecían convertirse anticuadas, como la camioneta reina de las vagonetas, protagonista en la película de 1983 Vacaciones de National Lampoon. Pero para ser justos, es difícil tomar en serio a alguien cuando te está llamando anticuado. Mientras conduce una minivan. Un punto menos conocido es que las normas promedio de economía y consumo de combustible corporativo de Estados Unidos, promulgadas por primera vez en 1975, trataban. Las vagonetas eran autos de pasajeros, pero minivanes y SUV solían considerarse camionetas ligeras, con normas de eficiencia más laxas. Las minivanes y SUV ofrecían el espacio y funcionalidad de las vagonetas, que ya no cumplían los requisitos de eficiencia de combustible. Muchos elementos de diseño que hacen populares a las minivanes y SUV provienen de las vagonetas.
Moss señala en The Atlantic que la vagoneta dejó una huella imborrable en el futuro del diseño automotriz. Pero la gran vagoneta estadounidense hoy en día es solo territorio de un pequeño pero entusiasta grupo de aficionados y restauradores de autos clásicos. Y los recuerdos que se desvanecen La gente. de cierta edad. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. Visita nuestra comunidad en historyguidelocals.com, nuestra página web en thehistoryguy.com y nuestra mercancía en teespring.com, o solicita un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo. Y si quieres más episodios de Historia olvidada. Todo lo que tienes que hacer es suscribirte.